Agradecemos al Señor por las innumerables bendiciones que Él nos da todos los días. Yo siempre digo esto de que gracias a Él estamos acá, gracias a Él podemos movilizarnos, gracias a Él tenemos vida, pero no solamente vida física, también tenemos vida eterna. Amén. Tenemos salvación gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor por cada uno de nosotros. Hermanos, les saludo cordialmente en esta noche. Agradezco a Dios por este privilegio que me permite de poder estar frente a ustedes con el propósito de predicar la palabra de nuestro Dios en esta noche. Y bueno, para que no se nos haga tarde, les invito a que se pongan de pie, que abran su Biblia juntamente conmigo y vamos a ir al libro de Génesis en su capítulo 1 y versículo 26. Vamos a utilizar este versículo para dar apertura al mensaje de esta hermosa noche. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a sus familias y Dios bendiga su vida espiritual sobre todas las cosas. Génesis capítulo 1 y versículo 26. ¿Lo encontraron? Le damos lectura todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Padre celestial que estás en tu trono de gloria, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y confesamos que tú eres nuestro Dios, un Dios grande, un Dios poderoso, Dios eterno, un Dios santo, un Dios que nos ama con un amor tan grande y maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar, reunidos y congregados, Padre Santo, en primer lugar, para darte honor, para darte alabanza y para darte nuestra gratitud. Pero también estamos aquí, Padre, para fortalecer nuestra vida espiritual. También estamos aquí para recibir el consejo de tu palabra, que nos ayuda y nos motiva, nos fortalece, nos nutre, nos enseña, nos corrige, redarguye y nos instruye en nuestra vida espiritual. Padre, la gloria y la honra sea para ti. Señor, que tu Espíritu Santo sea glorificándose en mi vida y en la vida de tu pueblo, Señor, y de todo aquel y de toda aquella que va a escuchar esta palabra que tú has puesto en mi corazón para entregar a tu pueblo. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos, Señor amado, que tu palabra, Señor, sea recibida y caiga en buena tierra en esta noche para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Si usted tiene gozo, dele ofrenda de palmas al Señor en esta noche. ¿Puede, por favor, tomar su asiento? El pasado domingo lo comenté de que mi papá está visitando mi familia después de justamente 10 años. Y no sabía que compartimos la misma fecha de aniversario de bodas. Nosotros también, para la gloria de Dios, con mi esposa estamos cumpliendo 10 años de casados. Y de hecho fue en aquel entonces que mi papá vino y él fue nuestro testigo. Papito, ¿se puede poner de pie para que lo conozcan los hermanos? Mi papá Israel Velázquez, no se ha ido, ya lo extraño mucho. Ay, Dios mío. Pero bueno, puede sentarse, papi, gracias.
me siento como un niño pequeño caminando con mi Padre. Qué gozo, qué alegría, qué gran bendición. Y quiero decir esto, que así debemos de sentirnos nosotros diariamente caminando con nuestro Padre Celestial, que Él prometió nunca dejarnos y nunca desampararnos. Cada segundo, cada minuto, cada hora de nuestra vida, Él está ahí. Él está ahí presente a nuestro lado, ayudándonos, motivándonos, porque los padres, eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Nosotros les motivamos. Si los vemos entristecidos, nos preocupamos, pero buscamos la manera de motivarlos, que ellos se animen, que ellos renueven sus fuerzas, que ellos tengan valor. Y esa es otra cosa, que cuando nosotros estamos con nuestros padres, nosotros sentimos valor, sentimos tranquilidad, sentimos confianza. Y por eso es que yo en esta noche me siento tranquilo, me siento confiado, porque además de la presencia de mi Padre, también está la presencia del Dios Todopoderoso conmigo, su Santo Espíritu, su presencia, su poder. Y bueno, vamos a predicar en esta noche bajo el tema creados para señorear. ¿Cuál es el tema? Creados para señorear. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Yo pues supongo que tal vez más de alguno en una o dos o más ocasiones ha escuchado alguna prédica, una enseñanza bajo este tema. Pero como el Señor, sus propósitos son grandes y su sabiduría es enorme, Él sabe qué propósito tiene con cada uno de nosotros para que una vez más escuchemos una enseñanza, una predicación bajo este tema. Y partimos de este versículo aquí en Génesis, en donde claramente la palabra del Señor dice: y señoré, refiriéndose al hombre, al ser humano, su creación especial. Y señoré. Señorear no es más que tener dominio, ejercer autoridad. Señorear también significa sobresalir, es sobresalir, resaltar. Entonces, el señorío del hombre, en primer lugar, quiero tocar como a forma de introducción lo que es el señorío del hombre sobre la creación. En primer lugar, quiero decir esto, que Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, un puesto de honor. Yo me siento tan contento con Dios cuando Él me confirma, especialmente cuando voy a compartir una predicación, cuando Él me confirma que lo que yo voy a hablar es su voluntad. Escuchando hablar a mi pastor, y cuando él decía, ¿cómo nos sentimos nosotros de saber o cómo nos sentimos de pertenecer a Dios? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo de pertenecer a Dios? ¿Qué causa eso en mi vida? ¿Qué causa eso en mi corazón de pertenecer a Dios? Y también él decía otra palabra clave que yo voy a tocar, que es conocimiento. Él decía que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros de tal forma que Él sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza, en la cabeza suya y en la cabeza de todos. Algo que considero yo que para nosotros sería imposible, contar los cabellos en la cabeza de algún hermano o de alguna persona en general. Sería imposible. Entonces, el Señor, nosotros, de toda la creación, el Señor nos dio un puesto de honor. ¿Por qué lo digo? Porque de toda la creación, Dios estableció y Dios determinó no que las cucarachas tuvieran dominio sobre toda la creación,
no que las pulgas tuvieran dominio sobre toda la creación, no que los elefantes ejercieran ese señorío sobre el resto de la creación, sino que Dios estableció y determinó en su perfecta voluntad que fuese el hombre, el ser humano, que ejerciera dominio sobre toda la creación. Si eso para usted no es un puesto de honor, para mí lo es, un puesto de honor que Él nos dio, que Él nos puso sobre toda su creación, que nosotros gobernásemos al resto de la creación. Y aquí en este versículo la Biblia dice que nosotros, Dios nos brinda a nosotros esa responsabilidad a la misma vez de ejercer dominio y señorío sobre, dice, las aves, todo lo que se mueve en el cielo, todo lo que se mueve en las aguas, todos los peces y todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. El ser humano puede ejercer dominio y puede gobernar y puede ejercer autoridad sobre estas cosas. Y es importante que nosotros, hermanos, entendamos, porque muchas veces escuchamos pero no entendemos. ¿Cuántos de nosotros salimos afuera de nuestras casas y salta un grillo y nosotros ¡ay! Tenemos que recordar que el grillo no puede ejercer señorío sobre nosotros, no puede ejercer autoridad sobre nosotros, porque nuestro Creador estableció que somos nosotros los que podemos ejercer señorío, dominio y autoridad sobre el resto de la creación, ¿verdad? Entonces, quiero mencionar que el señorío que Dios dio es algo general. ¿Qué quiero decir con esto? Es para todos, para todos. El señorío sobre la creación es algo general, pero a su vez con el tiempo se han desarrollado áreas o especialidades, le podría decir yo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no soy capaz de ponerme frente a una cobra, por ejemplo, y dominarla. Yo personalmente no puedo, pero yo sé que hay personas que sí han desarrollado esa capacidad de poder dominarlas, de poder domarlas. Igualmente con los seres vivos que son feroces, con las bestias. El ser humano a través del tiempo, y ahí es donde viene la palabra que quiero también enfatizar, que es el conocimiento. Escuche esto, nosotros no podemos ejercer señorío, no podemos ejercer dominio sobre algo que no conocemos. De hecho, el dominio viene a través de conocer. El ser humano primero conoció, el ser humano primeramente conoció todo, en este caso, acerca de una cobra. ¿Cuáles eran los peligros? ¿De qué forma su veneno puede causarnos daño? ¿De qué forma estos seres vivos se comportan, que comen, etcétera, etcétera? Cada detalle. El ser humano no puede ejercer dominio sobre algo sin antes conocer, Entonces el señorío, el dominio es producto, podría decir yo, del conocimiento. Pero ahora quiero decir algo interesante y algo importante, que en nuestras iglesias habemos muchas personas llenos de conocimiento. Incluso para los que en alguna ocasión hemos compartido nuestra fe con otras personas, nos hemos topado con personas que saben mejor la Biblia que nosotros, pero sin embargo no están en el redil del Señor, no están en el redil, no están caminando en la perfecta voluntad de Dios.
Muchos nos hemos quedado solamente en lo teórico, solamente en el conocimiento. Muchos de nosotros sabemos que hay que congregarnos y no lo hacemos. Muchos de nosotros sabemos que hay que orar, pero no lo hacemos. Muchos de nosotros sabemos que hay que escudriñar las escrituras, pero no lo hacemos. Muchos de nosotros sabemos que hay que ayunar, pero no lo hacemos. Muchos de nosotros sabemos que hay que ofrendar, que hay que diezmar, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo funciona esto? No solamente se trata de tener el conocimiento, sino que tenemos que tener el conocimiento y la práctica juntamente. Conocimiento y práctica entonces nos da a nosotros la capacidad de ejercer señorío y conocimiento. Cuando tú primero adquieres el conocimiento y luego haces la práctica, a través del conocimiento y la práctica, nosotros podemos ejercer nuestros empleos, nuestros trabajos, lo que nosotros hagamos en la empresa donde laboramos. El conocimiento y la práctica nos hace capaces de desenvolvernos en eso que hacemos. El conocimiento y la práctica hace que un deportista se desenvuelve en el deporte que él o ella practique, ¿verdad? En la profesión, en todas las áreas de la vida que nosotros podamos mencionar. Bueno, voy a entrar al punto en donde el Espíritu Santo me hizo sentir que yo hablara a la iglesia en esta noche, porque pues sí, Dios nos ha dado la bendición de poder señorear sobre el resto de la creación. Pero yo quiero hablar acerca del señorío del hombre en el ámbito espiritual. Señorío del hombre en el ámbito espiritual. Dijimos que el señorío del hombre sobre toda la creación es general, es para todos, es para todos. Ahora yo pregunto, ¿el señorío del hombre en el ámbito espiritual para quién es? ¿Quiénes lo pueden tener? ¿Es para todos o no es para todos? ¿Quiénes pueden ejercer y quiénes pueden tener dominio y autoridad? ¿Quiénes pueden gobernar en el ámbito espiritual? En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué menciono este versículo? Porque quiero partir de este versículo para que nosotros entendamos quiénes pueden ejercer señorío en el ámbito espiritual, quiénes pueden tener dominio, quiénes pueden gobernar y quiénes pueden tener y quiénes tienen autoridad en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que hemos creído, los que le hemos recibido, como dice este versículo, que a todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pueden repetir conmigo: soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Muchos allá afuera dicen: todos somos hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos creído y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador en nuestra vida. Déselo fuerte al Señor. Muy bien. La creación.
¿Sabía usted que hay una parte de la creación que es invisible? Hay una parte de la creación que es invisible. Las vacas, los caballos, los camellos, las culebras, las aves, los peces, nosotros los podemos ver con estos ojos físicos, literales. Pero hay una creación invisible. Hay una creación invisible conformado en dos grupos. Un grupo están a favor nuestro y otro grupo están en contra nuestra. Hay un grupo que se empeña en que nosotros fracasemos. Hay un grupo que se empeña en que nosotros nos detengamos. Hay un grupo que se empeña en que nosotros estemos estancados. Hay un grupo que se empeña que tú no triunfes en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida de oración, en tu vida de lectura de la palabra del Señor. Hay un grupo invisible que no duerme. Escuché a alguien decir algo un día, que de todo se le puede acusar a Satanás, pero menos de haragán, menos de perezoso. Dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién devorar. En Colosenses 1:16 dice que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pero lo que yo quiero enfocar es que dice que hay creación visible y hay creación invisible. Dice que hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades. Y eso también lo volvemos a leer en Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12, en donde dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados, es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vuelvo a mencionar lo que dije anteriormente, casi al inicio. En la creación visible, Dios puso al hombre en un puesto de honor. Y yo quiero que usted, hermano y hermana, sepa que Dios nos ha puesto a nosotros, sus hijos, en un puesto de honor. En un puesto de honor más alto. Dice el Salmo 8, versículo 5, si no estoy mal, que Él nos hizo, dice, un poco menor que los ángeles. Refiriéndose a nosotros, dice ese salmo que Dios nos creó a nosotros un poco menor que los ángeles. Pero no solo eso, ahora nuestro puesto de honor es que hemos sido constituidos, que hemos sido hechos hijos de Dios. Y no porque hayamos pagado una cantidad de dinero, no porque nosotros seamos buenos, sino única y solamente por la gracia y la misericordia de Dios, que nos ama tanto, que el amor de Dios es tan grande para con nosotros. Entonces, la creación invisible es real. La creación invisible es real. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que la iglesia, nosotros los hijos de Dios, somos los que podemos contrarrestar las obras de maldad. La Biblia dice que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pero eso no quiere decir que Él no esté con nosotros. Él está aquí en este mismo momento. Mientras adorábamos, yo lloraba porque su presencia está aquí. En este momento Él está aquí, Él está a la par tuya, Él está en tu corazón, Él está en tu vida. El Señor está en este lugar con nosotros. Entonces, dice la Biblia
que Jesús vino a hacer esto, a deshacer las obras del diablo. Y Él dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos, porque Él sabe que Satanás no se va a quedar tranquilo ni un momento. Él va a querer destruirte. Él va a querer que tú caigas. No se va a quedar tranquilo. Mayormente si tú quieres levantarte para servir en su obra, Él también se levanta para quererte hacer la vida imposible. Pero no desmayes. No te des por vencido. Cree en Dios, que Él te ha dado un puesto de honor para que señorees, para que ejerzas autoridad, para que tengas dominio, para que gobiernes sobre la creación invisible, sobre los principados, sobre las potestades. El Señor nos ha delegado a nosotros autoridad sobre todas estas cosas. Pero necesitamos no solamente saberlo, necesitamos no solamente tener el conocimiento, sino que tenemos que tener el conocimiento y la práctica. Conocimiento y la práctica. Conocimiento y la práctica. Dios le dio al ser humano el conocimiento y las herramientas para dominar a las bestias, a todo ser vivo que es venenoso. El ser humano sabe cómo dominarlo y cómo controlarlo. Quiero que sepa, hermano, que también de esa misma forma Dios nos ha dado a nosotros, le ha dado a usted, me ha dado a mí, que somos sus hijos, nos ha dado un poder grande. Un poder al cual esa creación invisible, con malas intenciones, con malos propósitos, tiemblan ante ese poder. Pero no solamente no basta con que nosotros lo sepamos, es que nosotros nos paremos y no nos movamos de nuestra posición, de nuestra postura, de que Cristo está en nosotros, y que cuando nosotros caminamos, los demonios deben de temblar, que cuando nosotros caminamos, los espíritus de maldad tienen que hacerse a un lado. ¿Qué dijo nuestro Señor? Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Yo no sé qué palabras utilizar, hermanos, para que no solamente lo sepamos, porque cuántas veces hemos escuchado, pero recibiréis poder. Pero ¿qué pasa en nosotros cuando vemos nuestro nombre en el listado de privilegios? Voy a dirigir. Ay, Dios mío, voy a dirigir y vienen aquellos pensamientos, o voy a predicar, o voy a hacer esto y vienen aquellos pensamientos. Todavía no hemos tomado esa palabra en donde el Señor nos dice: tú tienes poder, tú puedes hacerlo, porque Él nos ha dado la capacidad de hacerlo. Él nos ha dado el conocimiento, Él nos ha dado las herramientas. Porque todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos por nuestras fuerzas, no lo hacemos por nosotros mismos, sino que lo hacemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos porque Él nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nunca nos abandona, que nunca nos deja. Él es el que hace la obra en nosotros. Y entonces aquí viene lo siguiente, que nosotros escuchamos una voz y nosotros tenemos dos opciones: creerle a la voz de mentira y engaño, o creer la voz de verdad. ¿De dónde proviene la voz de mentira y de engaño? De Satanás y de sus demonios. Esa voz que cuando tú ves tu nombre te dice: no puedes. ¿Quién eres tú? ¿No te acuerdas que desde niño te decían: no sirves para nada?
no vales nada, eres un inútil. Y muchos traen esas heridas que no les dejan desenvolverse, que no les permite crecer, no les permite desarrollarse en el ámbito espiritual como Dios quiere que nosotros nos desenvolvamos en el ámbito espiritual. Dios quiere que tú sepas que tú eres capaz, que tú puedes, y ciertamente no es con tus fuerzas, no es con nuestro intelecto, no lo es. Es por medio de su Santo Espíritu, porque esto no es con espada, no es con ejército, no es con diplomas, no es con profesión, es con su Santo Espíritu. Y yo lo he podido experimentar, hermanos. No lo digo por jactancia ni por nada, porque el Señor me permitió inscribirme a recibir estudios bíblicos. Y yo ahí aprendí que sí se aprende mucho, pero se aprende más teniendo una buena comunión y una buena relación con el Padre. Si nosotros nos empeñamos y si nosotros pensamos que en un instituto bíblico ahí está todo, nos equivocamos. Es necesario, sí, es importante, porque hay cosas que es necesario que sean explicadas a nuestra vida para nosotros comprenderlas. Pero la mayor parte es Dios por medio de su Espíritu Santo que nos da a nosotros la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para que nosotros sepamos y conozcamos los misterios de su palabra. Entonces tenemos esas dos cosas: creerle a la voz de mentira y de engaño, o creerle a la voz de verdad. Esa voz te dice: tú no puedes. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Pero la otra voz te dice: tú eres mi hijo. Y yo te he hecho más que victorioso. Yo te he hecho más que vencedor. Yo te he puesto en un lugar de honor, en donde tú puedes ejercer señorío, en donde tú puedes ejercer dominio, en donde yo te he dado autoridad, en donde yo te he dado poder. Pero tú tienes que creerlo. Tú lo tienes que creer en tu vida. Lo tienes que creer en tu vida para que cuando tú pases al frente no tengas miedo de orar. Ora, abre tus labios. Tú dices: Padre, Señor, en tu nombre, yo solamente soy un vaso en tus manos. Yo solamente soy un instrumento. No tengas miedo de quién está sentado. No, tú. Por eso la palabra dice: hagamos todo como para el Señor. Como para el Señor. Como para Él hagamos todas las cosas. No tengamos miedo. Yo decía al inicio, cuando un niño camina con su padre, aunque en el camino donde van caminando esté oscuro, ese niño está tranquilo, ese niño se siente seguro, ese niño está confiado. Y aunque andes en sombra de valle y de muerte, no temas. No temas, porque el Señor está contigo. Y Él no te pondrá una carga muy pesada que tú no puedas llevar. Aunque tú sientas que ya no aguantas y tú quisieras una mano que te ayude, el Señor sabe que tú puedes resistir más. El Señor sabe que tú puedes llegar más profundo. El Señor te quiere mostrar otro nivel. Él te quiere enseñar cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero las cosas grandes y ocultas no se encuentran a la orilla. Aleluya. Las cosas grandes y ocultas no se encuentran en la orilla, se encuentran más allá. Se encuentran más adentro. Se encuentran más adentro. Pero lo que te quiero decir, porque el tema se llama creados para señorear. No tengas miedo. Pastora, pastores, no tengan miedo. No piensen que alguien les está mirando y que ustedes no saben, o que no sé, porque eso es lo que Satanás hace. Eso es lo que el enemigo hace: predicar mentira al oído. Predicar mentira al oído. Eso fue lo que hizo con Eva. Predicar mentira al oído. Y si nosotros le creemos, fracasamos. Si nosotros le creemos al enemigo, fracasamos. Pero si nosotros le creemos al Señor, triunfaremos. Tendremos victoria.
viviremos una vida en abundancia espiritual. Una vida en abundancia espiritual. Entonces, olvidémonos de esas cosas. El Señor ha hecho cosas nuevas. Olvídate si a ti te dijeron inútil, no sirves para nada, todas estas cosas. Ya eso quedó en el pasado. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. No le pongamos excusas al Señor, así como lo hizo Moisés. Jehová le habló a Moisés y le dijo: tú eres el escogido para liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés dijo: Señor, pero no puedo hablar. ¿Qué le dijo Gedeón al Señor cuando el Señor le dijo: varón esforzado y valiente? Y Gedeón no quería hacer lo que el Señor le ordenó que hiciera, porque él formaba parte, dice, de una familia pobre. Moisés, que no podía hablar, y Gedeón, tal vez su autoestima estaba bajo porque él venía de una familia pobre. Y muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Es que yo no fui a la escuela, es que yo no sé hablar, es que yo vengo de un lugar muy pequeño y muy humilde y yo no soy nadie. Echa fuera esos pensamientos que son mentira en primer lugar. Segundo lugar, no provienen de Dios. Y toma lo que sí proviene de Dios. Él te dice a ti: te he hecho rey y sacerdote, pueblo escogido. Dentro de muchos, Él te escogió a ti y me escogió a mí. Y eso es una gran bendición. Y eso a mí me da gozo. Y eso a mí me da alegría. Y eso a mí me hace sentir en un lugar de honor. No para jactancia, sino para tener gratitud, alegría, agradecimiento a mi Padre Celestial, que Él ha hecho grandes cosas. Y si alguien puede dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, mi papá. Mi papá, que lastimosamente tuvo que ver cómo el enemigo me descarrió, cómo me hizo fracasar, cómo me hizo tropezar. Él está aquí, Él sabe. Él sabe. Y Él puede dar testimonio de los cambios, de la obra maravillosa que el Señor ha hecho. Y por eso cuando yo propongo mi corazón y le digo: Señor, ayúdame, porque quiero servirte, quiero hacer algo, quiero compartir, quiero ser un ejemplo de lo que tú has hecho, de que las cosas en ti son posibles. Y ustedes tienen que creer que en el Señor todo es posible. Él quiere que tú sobresalgas, pero solamente no temas, no temas, tú puedes. Eso es lo que el Señor quiere que tú sepas. Si tu nombre aparece en el listado de privilegios, es porque el Señor está poniendo su confianza en ti, es porque Él sabe que tú puedes. Y en el momento que en tu corazón tú sientas que no, tú dile: Señor, con mis fuerzas no puedo, sí es cierto, pero voy a creer y voy a confiar que tú estás conmigo, vas a estar conmigo y tú vas a obrar a través de mí. Y el Señor entonces hace cosas grandes y poderosas en nuestra vida. Entonces, sea lo que tú hagas, sea lo que sea en lo que tú sirves, hazlo sin miedo. Hazlo sin miedo. El miedo a veces nos priva de tantas cosas. El miedo nos priva de tantas cosas. Hazlo sin miedo. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él te ha dado a ti autoridad
Él te ha puesto en un puesto de honor para que tú ejerzas señorío, para que tú tengas señorío, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para señorear, no solamente en lo terrenal, pero mucho más importante en lo espiritual. Entonces, ¿para quién es el señorear en el ámbito espiritual? Dígalo, es para mí. Es para mí, es para ti, es para mí. Para nosotros el Señor nos ha dado esa bendición muy grande. En Lucas 10:19, la palabra de Dios dice ahí que Él nos ha dado potestad. Él nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones. Él nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Ahora bien, ¿por qué hay tantos dañados en medio nuestro? ¿Será que es porque esto es mentira? De ninguna manera. La palabra del Señor es veraz, es viva y es eficaz. La palabra de Dios es absoluta. La palabra del Señor se cumple. Si algo nos daña es porque nosotros nos descuidamos. Si algo nos daña es porque nosotros nos hemos quedado solamente en el conocimiento, como lo decía al principio. Sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que escudriñar la palabra del Señor y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que buscar su rostro. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo hemos escuchado, pero no lo hacemos. Hermanos, el Señor quiere que nosotros pasemos del conocimiento a la práctica. Del conocimiento a la práctica. Que practiquemos lo que ya sabemos. Aunque sea 5 minutos, oremos. Pero de poco a poco esos 5 minutos se van a convertir en 10, 15, 20, 25, 30, una hora. De tal forma que nosotros vamos a tener esa libertad de estar en la presencia del Señor. No nos vamos a cansar. Las palabras van a fluir. Ya nuestros labios no van a estar callados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es fiel y dice que cada vez que nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y Él dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos seguridad en lo que hacemos. Que tengamos seguridad en lo que hacemos. Que no lo hagamos con miedo. Que no lo hagamos con duda, sino que lo hagamos confiado. Y que nosotros tengamos esa seguridad que Él está con nosotros. Cuando nosotros tengamos esa seguridad de que Él está con nosotros, aunque te miren mal, aunque te digan, ¿tú quién eres? Porque eso le dijeron a Moisés, si no estoy mal. ¿Y quién te puso a ti sobre nosotros como juez o para juzgarnos, para decir qué está bien o qué está mal? Puede que alguien se levante así. ¿Quién eres tú? Pero tú sabes quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Y el Señor te ha dado poder y autoridad para que tú hagas aquello que el Señor te ha llamado a hacer, y que lo hagas sin miedo, sin duda. Que lo hagas con seguridad, con firmeza. Dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, Él lo hacía de una forma distinta. No era como los escribas y fariseos. Dice que nuestro Señor Jesucristo enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y así quiere el Señor que usted y yo le sirvamos a Él.
que sepamos quiénes somos, que sepamos quién está con nosotros, que tengamos valor. Él dice solamente sé muy valiente y esfuérzate. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere levantarte más. El Señor quiere usarte más, pero tú tienes que dejar el miedo, tienes que dejar el temor y tienes que creerle a Él. Tienes que creerle de corazón que Él está con nosotros, que solamente somos instrumentos en sus manos, y que le creamos a esto, que Él nos ha dado, dice, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué menciona Efesios 6:12? Menciona principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes de maldad. Sobre todas esas cosas dice que el Señor nos ha dado a nosotros potestad, autoridad, dominio. Él nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal, ¿verdad? Y hay mucho que se pueda enseñar y hablar de este tema, pero yo específicamente estoy tocando acerca del señorío. ¿Por qué? Porque muchos le escuchamos la voz al enemigo que nos quiere detener. Él no quiere que tú crezcas en tu ministerio, en el don espiritual que Dios te ha dado, porque a Él no le conviene. Porque cuando tú creces, hay avivamiento en la iglesia. Cuando tú creces, cuando tú tienes certeza y convicción, se mueve la gloria de Dios en la iglesia. Y el pueblo es edificado y es bendecido. Pero cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos timidez, me gustaría decirle que sí, pero no es así. El Señor quiere que nosotros tengamos certeza, que tengamos convicción. Él quiere que nosotros no seamos tímidos. Él quiere que nosotros sepamos que tenemos autoridad en Cristo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Eres músico? ¿Eres ministro de la alabanza? ¿Eres predicador? ¿Eres evangelista? ¿Eres maestro? ¿Eres diácono? ¿Eres ujier? Cualquiera que sea el nombre, ejércelo sin miedo. Ejércelo con autoridad, sabiendo que Dios nos ha dado esa autoridad. Y Él nos ha llamado para que señoreemos, para sobresalir, para hacer luz, para que brillemos, para ser diferente. Para eso nos ha llamado nuestro Señor. Entonces, no nos quedemos en lo teórico, no nos quedemos solo con el conocimiento, sino que hagamos la práctica. Hagamos la práctica. Sepamos quiénes somos, hermanos. Sepamos quiénes somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no te dejes intimidar por las mentiras de Satanás. No le creas a esas mentiras. Recuérdale al contrario a él quiénes somos nosotros. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su nombre nosotros saldremos adelante. Porque su nombre dice que es sobre todo nombre. Todo nombre que se pueda mencionar, el nombre de Jesús es mucho más mayor. Y en su nombre nosotros tenemos victoria. Dios nos ha llamado para señorear, para ser embajadores
para ser representantes de Él aquí en la tierra. Tomémoslo, agárrelo, hágaselo, hágalo suyo. Hágalo suyo. Eso es usted. Ejercer señorío dice que es tener dominio, es de cierta forma mandar sobre algo que yo soy el dueño de aquello, de esa cosa a la que me estoy refiriendo. Usted siéntase en su casa, porque usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y los hijos, si vemos en un ámbito laboral, el dueño de una empresa, si él está ausente y pasa un hijo, los trabajadores respetan al hijo porque saben que pueden ejercer autoridad sobre ellos, porque saben que son los hijos del dueño. Amén. Nosotros tenemos que saber quiénes somos y tener seguridad en lo que hacemos. Muy bien, vamos a Primera de Corintios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 57 y el 58. Nuestro Dios es grande. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Lo encontraron? Amén. Dice el 57: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos da la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 58: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y en el 57 nos dice que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que Él quiere, dice, que nosotros vayamos creciendo constantemente. No vamos a poder crecer si nuestro corazón y nuestra mente está lleno de las mentiras del enemigo. No vamos a poder alcanzar victoria si no hemos arreglado nuestra baja autoestima. Yo cuando venía creciendo era una persona con baja autoestima. Cuando me mudé a la ciudad a estudiar y yo miraba a las personas preparadas y todo, yo de cierta forma como que me sentía menos, y no ayudaba que las personas de la ciudad pues de cierta forma le hacen menos a uno, ¿verdad? Entonces venía dañado. Pero cuando vine a los pies de Cristo, cuando escuché la predicación de su palabra, cuando aprendí quién soy para Él, eso me ha dado valor. Eso me ha hecho quitar toda baja autoestima de mi vida. Y ahora yo sé quién soy en Cristo. Tal vez no tengo una gran posición aquí en la tierra. Tal vez no tengo una gran posición en la tierra, pero tengo una gran posición en el reino de los cielos. Tenemos una gran posición en el reino de los cielos. Y la palabra dice que Él
nos ha puesto por cabeza y no por cola. Así que es tiempo que nos salgamos de la cola y nos vayamos para enfrente, ¿verdad, pastor? Es tiempo que nos salgamos de la cola y nos vayamos para enfrente, que avancemos en el nombre de Jesús, porque Él nos ha llamado a ser victoriosos. Él nos ha llamado a ser vencedores. Él nos ha llamado a hacer cosas grandes. Él nos ha llamado a hacer cosas maravillosas. Él nos ha llamado a marcar la diferencia en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en nuestra escuela. Yo estoy seguro que esas personas pueden ver la diferencia que hace Cristo en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos ofrenda de palmas al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, fuimos creados para señorear, no solamente en lo terrenal, pero mayormente en lo espiritual. El enemigo no nos puede vencer. El enemigo no nos puede vencer. Sigamos adelante. Sigamos adelante con esa mentalidad que el enemigo no nos puede vencer, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te doy gracias. Gracias primeramente por tu fidelidad, Señor. Hablemos con nuestro Padre, hermanos. Gracias, Jehová bendito, porque nos has hablado en esta noche. Y yo estoy seguro que más de a alguien tú has hablado y has ministrado con esta palabra. De los que estamos aquí presentes, yo creo, Señor, que alguien ha recibido esta palabra. Y yo creo que alguien va a ser diferente a partir de ahora, Señor. Alguien que tenía miedo, alguien que se sentía menos, ahora en adelante, Padre, yo creo y yo declaro, Señor, que va a ser diferente, porque se renueva su entendimiento, se renueva ese conocimiento, Señor, y tomamos autoridad, Padre. Tomamos lo que es nuestro, lo que tú nos has dado, Señor, en nuestras manos. Tomamos ese poder, esa autoridad de gobernar y de ejercer dominio, Señor, en nuestra vida espiritual. Ese pecado que nos asedia, Señor, ahora declaramos en el nombre de Jesús que tú nos das la victoria, que Padre Santo tú nos libertas, que tú, Señor, rompas las cadenas, que tú, Padre Celestial, nos permitas salir victorioso, que tú nos permitas, Señor, alcanzar esa madurez que tú quieres que alcancemos. Ahora permítenos servirte, Señor, con convicción, con certeza, sabiendo, Padre Santo, que tú estás con nosotros, que tú obras en nuestra vida, Padre. Yo te pido que tú bendigas a tus hijos e hijas que están aquí presentes, y que esta palabra, Señor, venga a traer un efecto glorioso en las mentes y en los corazones de cada uno, Señor. Y que tú ahí, Señor, empieces a obrar y empieces a tocar, Padre mío, con tu gran poder y con tu gran gloria. Que tú puedes hacer las cosas nuevas, que tú puedes hacer las cosas diferentes, que lo que sea que mis hermanos ejerzan, Señor, lo hagan bajo tu gloria, lo hagan bajo tu poder, que a través de sus vidas, Señor, se manifieste, Señor, esa gloria, esa presencia, esa unción, ese avivamiento, Padre mío, que nosotros, Dios amado, con nuestra fe, con nuestra confianza en ti, hagamos descender la gloria de Jehová en nuestra vida, Padre, y en los que están a nuestro alrededor, los que están en nuestra iglesia, Padre, que podamos experimentar y que podamos ver, Señor, cómo tú te manifiestas poderosamente y grandemente cuando nosotros te creemos, cuando nosotros creemos tu palabra y las verdades que están escritas en tu palabra, Señor. Dios mío, gracias.
porque me has ayudado en esta noche, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio y por esta bendición muy grande de poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Muchas gracias, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Si usted tiene gozo, dele ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gracias por su paciencia, gracias por su atención. Hermanos pastores, gracias por esta oportunidad y el tiempo es suyo. Gloria a Jesús. Dele palmas fuertes al Señor. Siéntese 5 minutos solamente, amén. Les prometo que 5 minutos solamente. Me he gozado. ¿Cuántos se han gozado con la palabra del Señor? Alabado su nombre, Jesús. Quiero solamente recalcar algo que Él dijo. Amén. No podemos nosotros señorear sobre algo que no conocemos. ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos de Guatemala hay aquí? Levanten la mano los de Guatemala. Dios me los bendiga. Amén. ¿Cuántos de Honduras hay aquí? Levanten los de Honduras. Los hermanos. Ok. Vamos a usar al hermano. Aquí está el hermano Cristian de regreso. Vamos a usar al hermano Cristian. ¿Cómo el hermano Cristian puede tener autoridad y gobierno o ejercer señorío en Guatemala si no lo conoce? ¿Sí está entendiendo? Nosotros hemos entrado, según la enseñanza y la predicación de mi hermano, y lógicamente hemos entrado de un ámbito natural a un ámbito espiritual. Como natural, como hombres, no somos nada en lo espiritual. Amén. Entonces, para poder tener autoridad en el ámbito espiritual, en lo natural no podemos. Pero Cristo pagó el precio para que ahora nosotros podamos estar en esa posición de honra. Y la posición de honra no es que usted tenga autoridad, sino que el que está en usted es el que tiene esa autoridad. En el ámbito espiritual, que es el ámbito invisible, mejor leo lo que escribí. Dios nos ha dado un poder, dijo el hermano, grande, que es reconocido en el ámbito espiritual. Porque aquel que es invisible, amén, aquel que es invisible, porque Dios es espíritu, Dios no es de carne, Él es invisible. Y Él es el que, oiga hermano, porque aquel que es invisible, porque Dios es espíritu, es el que es reconocido en el ámbito en el cual ahora el Señor nos permite entrar. Cuando usted como hijo de Dios entra en el ámbito espiritual a lo práctico, en el ámbito espiritual, principados, potestades, huestes, gobernadores, demonios, lo que se le llame, no reconocen lo natural suyo, pero sí al que está con usted, porque Él es el que gobierna y reina en ese ámbito. En ese ámbito invisible gobierna el Espíritu, gobierna Dios. A lo que a nosotros nos cuesta es entender que Él nos ha puesto en esa posición de honra, donde cuando tú caminas por fe, Él camina contigo. Que cuando tú declaras algo
con la certeza y la convicción, ya no es tu palabra, sino que es palabra de Dios. Y en el ámbito espiritual quizás no reconocen quién es Kelmer o quién es Miguel, pero sí reconocen quién es Jesús de Nazaret. Él, hermano, entonces para reinar o gobernar en algo o en alguien o en algún lugar, en algo o en algún lugar, tienes que conocer el territorio. En el ámbito espiritual, el que conoce y es conocido es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, todo principado, toda potestad, todo aquello invisible, dice el Señor que lo tiene debajo de sus pies. Por lo tanto, cuando entramos al ámbito espiritual, ya no te mires tú como algo muy pequeño, porque el que va contigo es el poderoso gigante. A su nombre sea la gloria. Caminemos con la certeza de que Él es quien gobierna en ti y por medio de ti. ¿Sí? Yo solamente soy un vaso, pero tengo que creer que Él me ha puesto en una posición de honra. Gracias, hermano, porque lo escribí para mí. Amén. ¿Sí? Yo lo escribo para mí. Y Él dijo algo que me dio a mí. Y lo escribí de esta manera: debo de predicar como alguien que tiene esa autoridad. Cuando tú hables, tienes que hablar con esa autoridad. Aunque lo hagas susurrando, pero eres un hijo de Dios y Dios está contigo. Tu palabra tiene autoridad. Póngase de pie. Me pasé un minuto. Me lo regalan. Dios me lo bendiga. Me gozo, hermano,